presentación hemos querido plasmar la infancia en el plano físico, cómo actuar con estos pequeños, tener la certeza que serán los responsables de cuidar la sociedad, el país, la naturaleza, etcétera. Es muy amplio el trabajo que tienen ellos. Y como no, a sus mayores también nos cuidarán a nosotros, una vez que nosotros no podamos valernos por nosotros mismos, ¿no? Entonces veremos también los consejos de los espíritus superiores dados en el libro de los espíritus. Vamos a puntualizar un poquito. Analizaremos el por qué Jesús quería la aproximación de esta infancia. Y por último veremos cómo se actúa en la casa espiritual con ellos, con los recién llegados aún todavía en el cuerpo físico pequeño, ¿no? Muy bien, este es el modo de introducción. Y entonces vemos que el estudio nos lleva a razonar, el razonar nos lleva a comprender y el comprender cuánto nos pasa nos lleva a saber actuar según las leyes divinas. Con este estudio, razonamiento, comprensión y actuando adecuadamente, conseguiremos ser seres de bien. Y así, con esta pequeña introducción, vamos a comenzar y veremos que en el libro del Evangelio, que mejor que comenzar con estas palabras, en el capítulo 8, en el ítem 3, nos dice que la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye toda idea de egoísmo y de orgullo. Por eso es que Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Todos ya sabemos, ¿no?, por la trayectoria del espíritu, y es bien sabido que en este cuerpecito de niño o de niña está animado por un ser espiritual, por un espíritu, con un recorrido milenario, con sus aciertos y sus errores, como no. Bien, pero también sabemos que en la infancia está el periodo más importante para ayudarlos, ¿no?, para ayudar a este ser a aprender, trabajar y cambiar esas equivocadas inclinaciones, esos malos hábitos adquiridos durante varias reencarnaciones. De ahí aprovechando ese momento en blanco, entre comillas, para infundirle los valores morales muy necesarios para su evolución. Es una tarea muy difícil, ardua, que tienen los padres y también los familiares, no solamente los padres, sino también los familiares que les rodean, pero muy necesaria para estos seres. Estando con estas ideas, pensándolas e intentando desarrollarlas, nos encontramos con esta disertación por el hermano señor Nelo en la revista del año 1859, en la página 49, dentro del título La infancia, por si lo queréis buscar. Nos dice: no conocéis el secreto que en su inocencia esconden los niños, no sabéis lo que son, lo que han sido ni lo que serán, y sin embargo los amáis, los queréis como si fuesen una parte de vosotros mismos, de tal modo que el amor de una madre por sus hijos es considerado como el mayor amor que un ser puede sentir por otro ser. ¿De dónde viene ese dulce afecto? Esa tierna benevolencia que hasta los extraños sienten cuando vemos a un niño pequeñito, a un bebé. ¿Lo sabemos? No. Pues esto es lo que nos va a explicar el señor Nelo. Dios lo cubre de una inocencia que lleva a los padres a protegerlos. Por su fragilidad no se le puede imponer una severidad rígida. Por esto la apariencia de inocencia que tanto nos atrae a ellos, que tan dulce es. Esta inocencia no es una superioridad real sobre lo que eran antes. No, es la imagen de lo que deberían ser. Y si no lo son, únicamente sobre ellos ha de recaer la pena. Este amor que les brindan a sus padres ante un carácter agrio y brusco se debilitaría, claro, y no se podría ayudar a estos seres a poder conquistar la humildad y combatir pues el orgullo y el egoísmo que se trae. Al creer que sus hijos son buenos, les dan todo su afecto y los rodean de los más delicados cuidados, de los mimos. Pero cuando termina este periodo de protección, que dura unos 15 o 20 años, su carácter real aparece con toda su fuerza,
continúan siendo buenos, si eran fundamentalmente buenos, ¿no? Pero siempre reflejando matices que estaban ocultos en la primera infancia, no se mostraban tal y como eran, ese carácter. Como vemos, Dios siempre nos pone al alcance todo cuanto nos ayuda a crecer y mejorarnos. Ahora bien, depende de nuestro esfuerzo el aplicarlo y querer entenderlo. Eso es la tarea nuestra. Y sigue diciéndonos el señor Nelo: en efecto, tened en cuenta que el espíritu del niño que nace entre vosotros puede venir de un mundo en que haya adquirido hábitos completamente diferentes. ¿Cómo querríais que permaneciese en vuestro medio ese nuevo ser que viene con pasiones totalmente diferentes de las que poseéis, con inclinaciones y gustos enteramente opuestos a los vuestros? ¿Cómo querríais que se incorporase a vuestras filas de modo diferente del que Dios ha querido, es decir, por el tamiz de la infancia? En esta vienen a confundirse todos los pensamientos, todos los caracteres, todas las variedades de seres engendrados por esa multitud de mundos en los cuales crecen las criaturas. Y nosotros mismos, al morir, nos encontramos en una especie de infancia, ¿verdad? Vamos a pensar también en eso. En medio de nuevos hermanos, entre seres que a lo mejor pues, no conocemos. Y en vuestra nueva existencia no terrenal ignoraremos esos hábitos, esas costumbres y las relaciones de ese mundo nuevo para nosotros. Dejaréis, como nos dice el señor Nelo, con dificultad un lenguaje que no estamos habituados a usar, un lenguaje aún más vivo de lo que es hoy nuestro pensamiento. Fijaos, el cambio tan brusco, pues también para estos pequeñitos cuando reencarna es un cambio. Así que hay que adaptarse tanto cuando se viene como cuando se va. Así vemos la utilidad y necesidad de volver a la vida corporal, siendo frágiles y flexibles, para poder manejarnos y perfeccionarnos, mejorar nuestro carácter y reprimir las malas tendencias que arrastramos, como ya dijimos. Tal es el deber que Dios ha confiado a sus padres, misión sagrada por la que habrán que responder. Depende de cómo actúen con estos pequeñitos, pues así después tendrán el premio, entre comillas. Así que, de esta manera, la infancia no solo es útil, necesaria e indispensable, sino que también es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rige el universo. Por lo tanto, debemos ir corrigiendo esas tendencias. Deberíamos empezar ya a trabajar en ello, tan poco beneficiosas para estos pequeños. Si resalta en ellos el egoísmo, trabajar haciéndoles razonar que si los otros niños actúan de esa misma manera con ellos, egoístamente, les gustaría, y así poquito a poco, en fin, trabajar en ello, ¿no? Cuando veamos alguna característica negativa en ellos, pues trabajarla, con mucha dulzura y mucho amor. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo hacer para ayudar a estos seres en su comienzo, en la nueva existencia, entendiendo esta fragilidad y la facilidad durante sus primeros años para cambiar esos malos hábitos y tendencias. Aparte de todo cuanto hemos hablado ya hasta ahora, debemos de ser conscientes de lo que Emmanuel nos deja dicho en el Anuario Espírita 2016. El niño es el futuro. Esto me gustó mucho. Él nos dice que todo cuanto nos rodea en este mundo, los problemas sociales, las muchas necesidades, sean emotivas, materiales, la soledad, etc., nos sentimos desilusionados, desmotivados ante tanto descontrol. El ser humano está cada vez más interiorizado, aislado. Necesitamos ya hacer un cambio en esta actitud. Debemos relacionarnos, interesarnos por los demás, y más hoy en día. Seguro que ya todos estáis pensando pues en estos móviles, ¿no?, que tenemos todos, en los grupitos de WhatsApp, en Internet. Está todo como más para estar solo nosotros, no nos hace falta nadie, ¿no? Como que nos estamos aislando más. En vez de sociabilizarnos, nos estamos aislando. Es bueno pensar en ello. Por todo esto, las nociones del derecho, los ideales de la justicia económica y las garantías de la paz
surgirán ante el ser humano, solicitando su debida participación para la total extinción de las sombras de la violencia, pero en el examen de las providencias de orden general. Así que es imprescindible reconocer que la reconstrucción del planeta es una iniciativa educacional. El niño es el futuro, como dijimos antes. Así podemos entender que los hombres de ahora serán los niños del mañana, que el proceso reencarnacionista, Emmanuel nos sigue diciendo, el trabajo redentor de la nueva era ha de comenzar en el alma de la infancia. Si no queréis divagar en los castillos teóricos de una imaginación superexcitada, es lógico que la legislación sea siempre la casa noble de aquellos principios que aseguran los derechos del hombre. Sin embargo, los gobiernos no podrán realizar integralmente la obra regeneradora sin la colaboración de aquellos que hayan sentido la verdad y el bien con Jesucristo. La crisis del mundo no estará solucionada con la simple extinción de la guerra. Eso lo tenemos que tener claro. Todos queremos vivir en paz, tener una tranquilidad y disfrutar de nuestras vidas viviendo en una sociedad equilibrada, pero pensemos que esta sociedad la formamos cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Y qué estamos aportando a esta sociedad? No pasemos todo el tiempo juzgando a nuestros dirigentes, a los ejecutivos, a los empresarios, etcétera. Hay que preguntarse qué estamos haciendo nosotros. Así que vamos a ver en Manuel lo que nos dice también. Se pide la paz con el derecho de la victoria y nadie objeta la legitimidad de semejante solicitud. Pero es indispensable organizar el programa del mañana. La sociología abrirá las posibilidades que le atañen por restituir al mundo el verdadero equilibrio de su ascendente evolución. Pero no nos olvidemos de que la psicología del hombre común se encuadra aún en la esfera del análisis debido al niño. Es muy importante el cómo actuemos con estos niños pequeños. Es muy importante los primeros años de nuestras vidas, las experiencias, las vivencias. Esto nos marca y cuando llegamos a ser personas adultas surgen de una forma u otra. Por eso es tan importante estos años de infancia, de adolescencia, según cómo se vaya desarrollando este ser, cómo vaya viviendo, cómo esté conviviendo y saque esas experiencias, así será el adulto del mañana. Tal vez sea por esto que Jesús más de una vez dejó escapar la sublime llamada, dejad venir a mí a los pequeñitos. Y no observamos aquí tan solo el símbolo de la ternura. Fijaos, el maestro no demostraba una actitud meramente accidental junto al paisaje humano, coronado de sonrisas infantiles. Ya veis. Aludía, sí, a la tarea mucho más profunda en el tiempo y en el espacio. Sabía él que durante siglos la gran cuestión de las criaturas humanas estaría moldeada por necesidades educativas. Y con mucha propiedad el Cristo exclamó, dejad venir a mí, y no simplemente venid a mí. Esta exhortación divina alcanza a todos los que recibieron el privilegio de la responsabilidad espiritual en los cuadros evolutivos de la Tierra, para que no impidan a la mente humana el acceso real a las fuentes de las verdades sublimes. Se entiende que se dirige a los de la infancia espiritual, a los que aún no tienen esa madurez espiritual de entendimiento, de poder entender la necesidad de actuar correctamente, a los que se dejan llevar por la ambición, a los que no pueden dominar sus bajos instintos, seres que se dejan llevar por la materia densa, con todo lo que eso conlleva. Así que hay que analizar todo esto, debemos analizándolo. Constituyendo la infancia la humanidad futura, reconocemos a su lado el campo de la siembra provechosa, reconociendo que nosotros no encontraremos otra senda de redención extraña a los fundamentos de su doctrina de verdad y de amor. Muy importante es el ejemplo
modo de vida que se le da a los niños en casa. No podemos pretender que ellos actúen bien si ven un mal ejemplo en nosotros, una mala siembra. Y esto podemos tener como el ejemplo, por ejemplo, cuando estemos con un niño o una niña, ¿no? Y le estemos diciendo, oye, puede mentir, es malo mentir. Pero que te mintieran, porque ya le quitas como veracidad a esta persona, ya no podrías confiar, ¿no? Con este amigo o esta amiga si te mintiera. Bueno, pues en eso imaginaos que llaman a la puerta, ¿no? Y viene pues la típica vecina de turno, que es un poco pesada, y a nosotros pues no nos apetece recibirla, ¿no? Y entonces le decimos al niño o a la niña, oye, dile que estoy ocupado y que ahora no puedo. Y es mentira, estaba. Y el niño va a mirar con esa carita, podéis imaginar, ¿no? La cara que pondría diciendo, vaya, me está diciendo que no mienta y ahora mira, me está diciendo que le mienta, ¿no? Pues entonces hay que actuar adecuadamente cuando estemos con ellos hablando, ¿no? Y sobre todo intentando educarles. De ese modo, a la vez del esfuerzo sincero de cuantos cooperan por el resurgimiento de la concordia en el mundo, volvamos a los niños de ahora, conscientes de que muchos de nosotros seremos también la infancia del porvenir. Organicemos el hogar que forma el corazón y el carácter de la escuela que iluminará la razón. Eso también deberíamos de hablarlo con ellos, porque ellos son esponjas, lo sabemos. También depende de la edad, ¿no? Lo mismo los niños pequeñitos o niñas de 6, 7 años que ya adolescentes, en fin. Entonces, ya con la doctrina espírita que conlleva esa información que tenemos, es hablarles también a ellos, el tratar de estar educándolos a ellos y haciéndoles ver que nosotros volveremos, hablándoles de la reencarnación con palabras sencillas, de que volveremos a tener otro cuerpecito, entonces hay que saber actuar, hay que actuar adecuadamente. Que ellos cuando crezcan y sean padres, pues que sepan estar con los pequeñitos y que les corresponda, ¿no? En fin, es darles información, no nos cortemos, porque ellos lo van a entender. Claro, siempre explicándolo, pues sencillamente. Digamos, estemos igualmente atentos a la verdad de que educar no se resume apenas a providencias de abrigo, alimentación de este cuerpo. La tierra en sí misma es un asilo de caridad en su contexto material. Los gobernantes, así como los diversos sacerdotes, nunca olvidaron del todo la existencia de la infancia desvalida, pero son siempre raros los que saben ofrecer el abrigo del corazón en el sentido de espiritualidad, creando la renovación sincera y el trabajo constructivo. Es muy importante, claro que sí, darle un plato de comida, que los niños no pasen hambre, que no se queden sin ese vaso de leche, pero este abrigo del corazón es también muy importante. El que se sientan amparados, el que se sientan protegidos. Sí, es un poco difícil según la actuación, ¿no?, que tenemos. Dando la ayuda en forma de ropa, alimento, no olvidéis la alimentación espiritual, pues ambas son imprescindibles a las criaturas humanas. Demos explicaciones a sus dudas, con un lenguaje sencillo, como decíamos antes, pero desarrollando argumentaciones que para ellos serán una base magnífica para su futuro. No tengamos miedo y no pensemos que ellos no nos van a entender, que sí entienden. Ellos a veces son más inteligentes que nosotros. En el cuadro inmenso de la transformación en el que vuestras actividades se localizan actualmente, la iniciativa de educación es de una importancia esencial en el equilibrio del mundo. Es muy importante cómo se desarrollan estos, estas personitas. Cuidemos al niño como quien enciende luces en el futuro. Comparezcamos en compañía de ellos a la presencia espiritual de Cristo y habremos renovado el sentido de la existencia terrestre, colaborando para que surjan las alegrías del mundo en un día mejor, en un mundo feliz. Bien, pues ahora vamos a pasar a leer del libro de los espíritus, Suerte de los niños después de la muerte. Simplemente es por leerlo un poquito, ¿no? Para que nos quede también constancia y para las personas que todavía no han ido a leerse el libro de los espíritus, pues, oye, os invito a hacerlo. Es un libro estupendo, es la base. Así que la pregunta 197.
Pregunta Allan Kardec a los espíritus superiores. ¿El espíritu de un niño muerto a la temprana edad está tan adelantado como el del adulto? Y le responden ellos, a veces mucho más, porque puede haber vivido mucho y poseer mayor experiencia, sobre todo si ha progresado. En la 197A sigue Allan Kardec. Así pues, ¿puede el espíritu de un niño estar más evolucionado que el de su padre? Y le responden, esto es muy frecuente. ¿No lo comprobáis vosotros mismos a menudo en la Tierra? Fijaos las respuestas, ¿eh? Y ahora la que le continúa, la 198, sigue diciendo Allan Kardec. Puesto que el niño muerto a tierna edad no ha podido hacer el mal, ¿pertenece su espíritu a los grados superiores? Y le contestan los espíritus superiores, si no hizo el mal, tampoco hizo el bien. Y Dios no le exime de las pruebas que ha de padecer. Si es puro, no será porque era niño, sino porque se hallaba más adelantado. Respuestas magníficas. ¿A que merece la pena leerse el libro? Claro que sí. En las preguntas 199 sigue Allan Kardec preguntando, ¿por qué muchas veces se ve interrumpida la vida en la niñez? Y ellos responden, la duración de la vida del niño puede ser, para el espíritu en él encarnado, el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido, y su muerte es a menudo una prueba o una expiación para sus padres. En la 199A pregunta Allan Kardec, ¿en qué se transforma el espíritu de un niño muerto a edad temprana? Y le responden, recomienza una nueva existencia. Nada más. Y ahora Allan Kardec nos aclara, nos explica. Si el hombre tuviera una sola vida, y si después de ella su suerte futura estuviese fijada para la eternidad, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana que muere a tierna edad para disfrutar sin esfuerzos de la dicha eterna? ¿Y con qué derecho sería liberada de las condiciones con frecuencia tan duras impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar de acuerdo con la justicia de Dios. Por medio de la reencarnación se establece la igualdad para todos. El porvenir pertenece a todos sin excepción y no hay favor para nadie. Los que llegan últimos solo pueden atribuirlo a sí mismos. El hombre debe tener el mérito de sus acciones, así como le cabe la responsabilidad de ellas. Nuestro Padre nos da las mismas oportunidades por igual a todos. No hay privilegios. Depende de nuestro esfuerzo. Será nuestro mérito de llegar antes o no a la dicha. Ahí está. Depende solamente de nosotros. Por otra parte, continúa diciendo Allan Kardec, no es racional considerar a la infancia como un estado normal de inocencia. No vemos niños dotados de los peores instintos en una edad en que la educación no ha podido todavía ejercer su influjo. No conocemos otros que percibieran haber traído de nacimiento la astucia y la falsedad, la perfidia y el instinto mismo del robo y el crimen. No obstante, los buenos ejemplos de que están rodeados, la ley civil les absuelve de sus delitos porque alega que han obrado sin discernimiento y tienen razón, pues en efecto actúan más por instinto que en forma deliberada. Pero ¿de dónde pueden proceder esos instintos tan diversos en niños de una misma edad, educados en idénticas condiciones y sometidos a iguales influencias? ¿De dónde proviene esa precoz perversidad de la inferioridad del espíritu, puesto que la educación no ha intervenido para nada en ello? Los que son viciosos lo son porque sus espíritus han progresado menos y sufren entonces las consecuencias de esto, no por sus acciones de niño, sino por las de sus anteriores existencias. Y de esta manera la ley es la misma para todos y la justicia de Dios a todos alcanza. Así es magnífico nuestro Padre, como nos da oportunidades siempre. Así que entonces nos preguntaremos, pasando por el libro del Evangelio, dejad a los niños venir a mí.
Puesto que el espíritu del niño vivió ya, ¿por qué no se manifiesta del nacimiento tal cual es? Todo es sabio en las de Dios. El niño tiene necesidad de cuidados delicados, que solo la ternura de una madre le puede dar, y esa ternura aumenta con la debilidad y la ingenuidad del niño. Para una madre, su hijo es solicitud, pues no tendría con él el mismo desprendimiento si en vez de la gracia ingenua encontrase bajo los rasgos infantiles el carácter viril y las ideas de un adulto, y menos aún si conociese su pasado. Imaginaos, gracias a Dios que tenemos ese velo, que no recordamos nada, porque si no, menuda tarea. Además, sería preciso que la actividad del principio inteligente fuese proporcionada a la debilidad del cuerpo que podría resistir a una actividad muy grande del espíritu, como se ve en los niños muy precoces. Por esto, desde que se aproxima la encarnación, el espíritu entrando en perturbación pierde poco a poco la conciencia de sí mismo y por espacio de cierto periodo permanece en una especie de sueño durante el cual todas sus facultades se conservan en estado latente. Este estado transitorio es necesario para dar al espíritu un nuevo punto de partida y hacerlo olvidar en su nueva existencia terrestre las cosas que podían estorbarle. Su pasado, sin embargo, reacciona sobre él, que renace a la vida mayor, más fuerte moral e intelectualmente, sostenido y secundado por la intuición que conserva de la experiencia adquirida. Partiendo del nacimiento, sus ideas vuelven a tomar gradualmente impulso, a medida que se desarrollan los órganos, pudiendo decirse que durante los primeros años el espíritu es verdaderamente niño, porque las ideas que forman el fondo de su carácter están aún adormecidas. Durante el tiempo en que sus instintos dormitan es más flexible y por lo mismo más accesible a las impresiones que pueden modificar su naturaleza, hacerlo progresar, lo que hace más fácil la tarea impuesta a los padres. El espíritu reviste, el espíritu reviste pues por un tiempo la túnica de la inocencia. Jesús dice la verdad cuando a pesar de la anterioridad del alma, toma al niño por emblema de la fuerza y de la simplicidad. Bien, ya hemos visto cómo se debería actuar con los pequeños en la infancia. También hemos visto la respuesta de los espíritus superiores, ¿verdad?, del libro. Que junto con las aclaraciones de Allan Kardec ya tenemos el concepto más o menos claro, ¿no? Ahora veremos cómo son atendidos en la ciudad espiritual. Vamos a ver. Vamos a pasar ahora al plano espiritual. Y como no, hemos visto el libro de Alborada Nueva, la descripción de nuestro árbol, que está aquí, de la casa de los niños. Esta es la ciudad de Alborada Nueva, ciudad espiritual. Y aquí la J es donde, no sé si veréis el cursor mío, es donde está la casa de los niños. Pero vamos, más adelante va a salir el dibujito de ese edificio. La casa de los niños de Alborada Nueva tiene su construcción en forma de U. Es el mayor edificio de la colonia, en área construida. Se destina al dormitorio, al alojamiento y al pasatiempo de los niños espirituales. Hay una fuente, un jardín con mucha vegetación, os podéis imaginar el sitio. ¿Vamos a entrar? ¿Qué os parece? ¿Os apetece? Vamos a entrar, venga, vamos a ver cómo es este edificio y cómo están ahí estos queridos. En la entrada encontramos una pequeña sala por donde todos deben pasar. Se trata de una cámara de concentración de energía que purifica e higieniza a los visitantes y trabajadores antes de entrar en contacto con los niños. Fijaos lo importante y cómo cuidan a los seres. Cómo podemos apreciar, cuidan al máximo. Aquí podemos ver lo frágiles y vulnerables que son. Esa sala se abre para el amplio salón de recepción con grandes escaleras y ascensores que dan acceso a las otras plantas. En la planta baja se encuentra la sala de la administración. Como siempre decimos, esta realidad, la física, donde estamos ahora los encarnados,
Es una copia de nuestra verdadera casa y allí también necesitamos de un control administrativo, claro que sí. Ascendiendo a un entresuelo, situado entre la planta baja y la primera, encontramos una pequeña recepción donde permanece de guardia una enfermera. Fijaos, vamos a subrayar eso, una enfermera. De esa sala salen dos pasillos que llegan a los bebés, oriundos de los más diversos lugares, los cuales tuvieron sus procesos reencarnatorios interrumpidos, muchos de ellos por motivos abortivos. En estado de miniaturización, ellos aguardan la próxima oportunidad de reencarnar. Siguen ahí pequeñitos. Son niños especialmente cuidados para no recibir influencias de otras entidades a quien mucho deben. Cuanto menores son, mayor es la atención que reciben. Es un lugar extremadamente vigilado. Y como nuestro Padre es sabio, toda su ayuda es con mimo y muy delicado cuidado. Estemos atentos al porqué del estado de miniaturización de estos niños. Normalmente la entidad víctima por el aborto provocado retoma inmediatamente la forma que poseía anteriormente, pudiendo, si no fuera un espíritu esclarecido, pasar a atormentar en un proceso obsesivo a aquella que debería ser su madre. En ese caso, los padres se tornan deudores delante de la justicia divina. Cuando hay riesgo de la vida para la madre, el aborto es considerado terapéutico. Se sabe también de un caso en que la madre recomendada por el médico material a abortar el niño por el cual estaba en riesgo su vida. No estando de acuerdo con tal acto, asumiendo la responsabilidad basada en su fe, la madre y la hija viven hoy en día y son una abuela madre, ¿no? Así que no les pasó nada a ninguno. Muy bueno, muy buen ejemplo. Por otro lado, hay espíritus que ya en forma reducida son ligados a sus futuras madres para completar el estudio que les faltaba cumplir antes de una nueva encarnación normal. Así que ahí tenemos un ejemplo. Al sufrir el aborto, permanecen miniaturizados y son mantenidos en esa forma hasta que son encaminados a una nueva encarnación. La casa de los niños acoge aproximadamente un 1% de la población de Alborada Nueva. Son espíritus, se puede decir, especiales, que para allí son encaminados. Algunos, como se puede ver, son mantenidos en miniaturización, como ya hemos explicado, y conservados con cuidado en ese lugar. Muchos otros, con todo, tienen el permiso de la superioridad para permanecer en forma plano espiritual de innumerables formas. A veces algunos niños del pasado ya pudieron ver niños espirituales y confundiéndolos con los angelitos ilustrados por algunas religiones. Hay espíritus que están en la forma de niños para asimilar más fácilmente las lecciones. Prefieren presentarse como pequeños, lo que les es permitido en determinados casos, pero no siempre. Primera planta, están los niños inadaptados y los enfermos. Podemos ver distintas habitaciones. En unas hay niños manejando utensilios pedagógicos para aprendizaje. Miran suplir las secuelas de una desencarnación prematura, generalmente de forma súbita. Hay también una sala mayor donde se reúnen muchos niños que brincan y se intercambian en aulas conjuntas suministradas por enfermeros especializados. En ese lugar los pequeñitos descubren el sentimiento de comunidad a fin de integrarse en el futuro en actividades de la colonia. En la segunda planta es una repetición del entresuelo. En la recepción hay una enfermera, de nuevo. Después de típicos cuartos para niños, todos para pequeñitos,
con dibujos colocados en las paredes, juguetes esparcidos por el suelo, literas en algunos cuartos y camas bajas en otros, en fin, os podéis hacer una idea, ¿no? En la tercera planta se encuentra el piso de las niñas. Pasamos ya del de los niños y ahora vamos al de las niñas. Con el mismo tipo de dormitorios de la planta anterior. Están, sin embargo, más decorados y arreglados, con camas más bajas. Se busca reproducir en la casa de los niños el hogar de que disponen en todas las colonias de la espiritualidad, siendo que en la costra los padres instintivamente decoran los cuartos de sus niños basándose en los moldes espirituales. Se ven pues, los típicos cojines, muñecas, muchas veces que las chicas cogen en el campo, en un área de la colonia donde se les muestra cómo la naturaleza debe ser respetada y amada. Esas flores son impregnadas de fuertes fluidos positivos que las ayudan a dormir mejor y a recuperar sus fuerzas, pudiendo encontrar en sus cuartos el mismo cuadro vibratorio que hallaron en el campo. En cuanto los pequeñitos poseen en sus cuartos acuarios con agua fluidificada. Veis que no es porque sí que coja las flores, sino tienen su fin, tienen su porqué. Se respira amor y cuidado, mimo, en cada una de las estancias. Gracias a estos trabajadores, cuidadores, estos niños y niñas pueden estar protegidos y amparados. En la última planta se llega a un gran salón donde todos los niños tienen actividades en conjunto. Ahí cantan, dibujan y juegan. Hay también en ese piso salas de aula donde se plantan en el corazón de los niños las simientes de una serie de enseñanzas. Eso es lo que enseñan ahí, no matemáticas, sino la doctrina, la moral. Mirad qué curioso, en el momento de escribir Alborada Nueva, la casa de los niños tenía 2.550 niños espirituales. Actualmente, siendo que los trabajadores, para atender a estos 2.550 y orientarlos, son pocos proporcionalmente, solamente 25. Imaginaos, qué proporción. Comandan los diversos pabellones que integran esa inmensa construcción. Trabajan en cada equipo 10 espíritus, lo que resulta un total de 250 trabajadores para cuidar de todos ellos. Nos quedamos sorprendidos, ¿eh? Se puede preguntar, ¿cómo es posible tan reducido número de trabajadores para cuidar de tantos niños? Porque ahora vemos aquí a nuestros niños y ¿os atreveríais? Porque yo no me atrevería. Uf. Bueno, vamos a seguir. Es a consecuencia de que con amor se multiplica el trabajo. Gran verdad. Eso es una gran verdad. Un trabajador que ejecuta sus tareas con amor, basado en la comprensión y armonía en conjunto, rinde mucho más que varios individuos trabajando sin buena voluntad y en disonancia. Lo importante que es el amor. Muy importante. En la tierra son constantes las quejas de la falta de obra para la caridad. Es el resultado del desamor entre los hombres. El trabajo fraterno exige desinterés, abnegación y buena voluntad de servir, que se resumen en una sola frase: amor al prójimo. Llegará el día en que las personas dejarán el amor florecer en sus corazones, olvidándose del individualismo, tan acentuado en nuestra sociedad de hoy, para acordarse de los semejantes, dando al trabajo fraterno los recursos humanos tan reclamados por las instituciones de caridad existentes por todo el mundo. Los niños que habitan esa casa pasan a veces varios años aguardando la oportunidad de volver a la tierra reencarnados para rescatar errores del pretérito y vivir experiencias evolutivas. Se debe recordar que todo encarnado un día fue niño y nuevamente será en otra enseñanza reencarnatoria, pudiendo tener la exacta noción de la importancia de ese trabajo espiritual. El niño es, pues, el amparo de la humanidad. Educarlo con instrucción y amor
es sublimar la causa del progreso evolutivo de los seres instituida por las leyes de Dios. Y bueno, hermano, hasta aquí esta pequeña ventanita abierta hacia la infancia, hacia estos niños que somos todos nosotros, porque realmente no somos todos. Cuando volvamos a la casa espiritual, pues estaremos en esa infancia espiritual, allí nos prepararemos y volveremos a pasar de nuevo por la infancia para ir así puliéndonos, ir así creciendo, ir así mejorándonos y sobre todo para hacerle útil a nuestro Padre. Muchas gracias por su atención y